Continuamos en esta tertulia de jueves 9 de enero de 2025. Estamos con Ana Laura Pérez, Eleonora Navata, Cecilia Aguiluz y Leonardo Costa. Cambiamos de tema. Nos metemos en uno que nos tiene ocupados desde hace algunas semanas. El presidente Luis Lacalle Pou y algunos integrantes del equipo de gobierno electo vienen cruzando reproches por la cantidad de información que se ha intercambiado hasta ahora en la transición. El mandatario fue consultado el lunes sobre las declaraciones del futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que hace algunos días afirmó que el gobierno actual entregó información muy superficial sobre algunos temas. En particular, hubo quejas sobre el actual equipo económico. Las comparaciones son odiosas, ¿tá? Pero si yo comparo esta transición con la nuestra, frenamos hoy o hace una semana y ya tienen más información que la que me dieron a mí. Pero nosotros no estamos conformes con eso. En el tema de economía es bien simple. La gente se tomó licencia. Los funcionarios, no los políticos. No va a suceder Arbeleche, Irastorza, no. Los funcionarios. Creo que los de macroeconomía. Lo que se planteó es que ahora después del 20, cuando regresen, van a estar todos los números. Igualmente ya se le dio por lo menos 3 o 4 carpetas. El martes hubo réplicas en el gobierno electo. El futuro ministro de Educación, José Carlos Maía, y el designado subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, reiteraron que la información que han recibido hasta ahora es escasa. Luego se sumó a las críticas el futuro presidente del CODICENT, Pablo Cayani, que le pidió al presidente tener un talante más republicano durante la transición. Cayani dijo que, más que un presidente, Lacalle Pou está actuando como un candidato. Bueno, con este telón de fondo, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes la transición? ¿La vienen siguiendo? ¿Qué observan? ¿Les parece algo crucial? ¿Debería ser más corta? ¿Quién quiere arrancar en este caso? Empiezo yo, si quieres. Dale. A ver, esto uno no sabe si fue mucho o poca la información que se dieron, porque en definitiva es algo totalmente de ida y vuelta, y por tanto, yo si es mucho o poco, si fue mejor que el anterior. Tal cual, ahí no tenemos elementos. Solo lo saben los que intervienen en eso. Y por tanto me parece que no parece que podamos opinar demasiado. Lo que sí me parece es que en realidad la transición en Uruguay y requiere cambio constitucional, o sea que por ahora no va a seguir siendo como es extremadamente larga. Es extremadamente larga porque me parece que son, en el mejor de los casos, 4 meses o 5 meses, si hay una primera vuelta, como fue en el caso del 2004, y es un tiempo en la vida de un país corto, pero la vida de las personas es larguísimo. Y me parece que si yo quiero empezar a ejecutar, que soy el ganancioso, y quiero empezar a ejecutar ya, tomarse todo este tiempo parece ser un exceso. No hay ningún país de los que conocemos en la vuelta que tenga una transición tan larga. Lo máximo son 2 meses, 1 mes. ¿Y por qué es eso? Y porque en realidad el poder del gobierno que está ya entra a decaer, las decisiones que puede tomar también entran a ser cuestionadas porque en definitiva tienen impacto hacia largo plazo. Y se le da demasiado tiempo, primero al gobierno que está y al gobierno y poco tiempo al gobierno y mucho tiempo también al gobierno que viene para empezar a ejecutar los planes. Yo siempre decía que después de mi experiencia de gobierno uno debiera empezar a tener ya el presupuesto propio pronto en enero, discutido en enero para que en definitiva saliera lo más rápido posible, porque el primer año en definitiva se pierde en la discusión presupuestal. Y por tanto creo que eso es un tema de típicamente los tiempos uruguayos, que tiene que ver con que en el verano no se hace nada, pero eso hace 20, 30, 50 años. Hoy por hoy, después del 10 de enero, la gente debiera ya empezar a mover un poco las tabas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy larga y sobre todo me parece que genera grandes ineficiencias en la gobernanza que tienen que ver justamente con los que están hoy por hoy, entran a romper papeles, como quien dice, a guardar información y la verdadera transición termina dándose cuando cambia el gobierno y donde se empieza a ver, porque en definitiva nadie va a mostrar una carpeta, y no estoy hablando de este gobierno, sino en general, humanamente. Yo voy a mostrar las carpetas de lo que está y no voy a mostrar de lo que no quiero mostrar. Eso solo se sabrá cuando venga el próximo gobierno. Entonces, Neco, ¿sabés que yo te iba a preguntar, dado tu experiencia hace años, años atrás en la administración pública y por el rol que tenías, ¿no? Como prosecretario de la Presidencia? Claro,
Lo que pasa es que hay una pero particularidad te muy dan los grande. tiempos ahí. Es cierto Sí, que también sí. los tiempos son distintos, ¿no? Pienso también en todas las designaciones que tenés que hacer y en si efectivamente después que haces las designaciones, bueno, el tipo puede tener una idea de con qué se va a enfrentar, ¿no? O en dónde está parado. En la transición que yo estuve fue la más larga de la historia, porque en definitiva se ganó en primera vuelta y ya después de la primera, más o menos, después de la interna, ya sabías más o menos cómo venía el panorama y que, por tanto, yo recuerdo que hicimos un montón de cosas preparando justamente la transición, desde auditorías en presidencia, el caso mío, para decir, bueno, miren, esta es la situación, los problemas están acá o las soluciones que podemos encontrar. Pero fue una transición muy particular. Yo creo que el mecanismo, digamos, en sí mismo hace enlentecer decisiones. Ujú. Ahora vi que el nuevo gobierno quiere ya designar a los entes autónomos en enero. Y está bien, porque en definitiva tengo que empezar a preparar lo que voy a hacer, o lo que quiero hacer, o lo que puedo hacer a partir de lo antes posible. Ya en marzo es tarde, en algunos casos. A ver, las demás. ¿Quién quiere ir ahora? Cecilia, ¿querés ir? Dale. Dale, yo creo que en realidad la gente no está mirando mucho el tema de la transición. Siento que es más bien del mundillo político y por ahí un poco periodístico, pero creo que el ciudadano, listo, terminó la elección, ganó fulano, espero que asuman fecha y en tal fecha el otro se saque la banda y creo que un poco pasa por ahí. Hay mucho más preocupación, me parece a mí, hoy en día por las elecciones departamentales, que en los 19 departamentos hay mucho revuelo y antes de los primeros días de febrero se tienen que resolver todas las candidaturas. Por ejemplo, eso es un tema que uno lo ve como mucho más porque a la gente le interesa saber quiénes van a ser los intendentes de su departamento y si falta poco. Que lo que es la transición, porque en realidad la transición es el papeleo para el que lo ve de afuera. O sea, al ciudadano común, en la transición, o sea, cuando vos le preguntás capaz a alguien, ¿qué te parece que puede ser la transición? Y bueno, todo el mundo debe pensar, bueno, viene fulano con estas carpetas que le entregan a los menganos que vienen nuevos y se intercambian un poco cómo va a ser la situación de lo que estaban. O sea, a la gente no le interesa. Yo estuve, por ejemplo, en transiciones departamentales. Son complicadas porque no hay un protocolo de transición. Esto que decía Neco, él hizo auditoría, pero después otros ministerios capaz fueron y entregaron así nomás. O sea, no hay un protocolo, no te dicen de tal fecha a tal fecha, vos tenés que entregar todo y mostrar tu planificación estratégica que tenías para adelante para ver si a nosotros nos sirve o no nos sirve. Hay un documento que vos tenés que llenar que tiene distintos ítems y que son preguntas y vos tenés que completarlo. De hecho, eso capaz que sí, pero te puedo asegurar que cada uno de los ministerios y cada uno de los órganos del Estado se maneja a su criterio. Yo no creo que ningún papel le vayan a dar al directorio, ponerle de la UTE, que vaya a ser lo mismo que hace el directorio de la OCE. Podrán haber, pero no existe una formalidad, por lo menos que yo sepa, Neco, capaz que es de ignorancia que lo digo, pero... No conozco tampoco. Por eso entiendo que no existe un protocolo. Y lo mismo pasa en los gobiernos departamentales. Entonces, en 60 días hay gobiernos departamentales que entregan un montón de información y otros que no entregan nada. Y otros que lo que hacen termina siendo destrucción de documentos, porque al final del día termina pasando eso. Entonces, yo creo que mucho más importante que la transición, si está haciéndose bien o no, que nosotros no lo podemos evaluar desde afuera, hay un tema que sí a mí me parece que es importante, y es que el presidente no puede decir que se tomaron vacaciones por 20 días, que al final del día tienen que entregar la información a los que van a entrar. Porque da eso, no es solo serlo, sino parecerlo. Ahí da la sensación de que están atrasando sin sentido el tema. O sea, realmente, si vos te vas de vacaciones 20 días, que tenés todo el derecho a hacerlo, ¿no podías dejar las carpetas antes, entregarlas, te fuiste y después a la vuelta haces la reunión? O sea, me parece que es darle argumentos y dar una herramienta a que haya una queja que siempre termina habiendo cuando hay transiciones. Todos los que entran se quejan de que la información fue poca, fue insuficiente, que no fue la adecuada, que no le contestaron todo lo que querían saber. Sí. Y después esta actitud de Castiani de
Y bueno, capaz que él está nervioso de que Lacalle Pou vaya a ser candidato, pero en realidad lo que dice no tiene sentido tampoco. O sea, está actuando como candidato y no como presidente. Y bueno, capaz que él lo ve así. Para mí lo que está haciendo Lacalle Pou en estos días es tratando de hacer su rol, cumpliendo su rol de presidente, un presidente en retiro, en retirada. Y hasta el 1 de marzo esa situación va a ser así. Yo entiendo, pero la postura de Caggiani, pero lo que entiendo también es un nerviosismo por lo que va a pasar. Pero muchachos, terminamos las elecciones, ahora cada uno su rol. Los que se van, y los que van a gobernar, que traten de empezar a gobernar. Me quedé pensando en eso que decía Cecilia, de lo de si no son necesarios ciertos protocolos, ¿no? Porque, a ver, acá a diferencia de capaz de la transición anterior, donde la mayor discusión fue, bueno, quién aumentaba las tarifas públicas, ¿no? Acá esa discusión se volvió a plantear, pero también de por medio están no solo las carpetas, ¿no? Sino, ¿qué pasa con las decisiones de gobierno, ¿no? Esas que quedan ahí picando, pendientes. Lo vimos. Está el tema Arasatí, ¿no? No habría que establecer, digamos, un protocolo por el lado de, bueno, no sé, documentos de tal tipo solo se pueden firmar hasta las elecciones, o decisiones de tal magnitud solo se pueden firmar hasta las elecciones. Después tiene que ser en consulta, no sé, pienso, o directamente no, o se puede firmar, evidentemente si no lo hay es porque se lo permite, pero es cierto también que es lo que ha dado a la propia discusión, ¿no? Una sola cosa ahí, Romina. Hay veces que hay cosas que hay que hacerlas, más allá de que el gobierno entrante pueda no estar o no de acuerdo, porque generan responsabilidades jurídicas por el tracto sucesivo de ciertas decisiones que fuiste tomando. Entonces, está bien, claro. Y no es que la tomaste en el mes de noviembre, capaz las tomaste el año pasado o el anterior. Y eso es algo que, en definitiva, hay que saber que el Estado uruguayo es uno solo, más allá de quien lo gobierne. Entonces, el tema de responsabilidades son un tema. Desconozco el tema de si hay o no en el caso de Arasatí. Estoy hablando en términos generales. Sí, en términos generales, pero está bueno para tenerlo presente. Eleonora, Ana, a ver. Lo que pasa es que tampoco está bueno que se pare el país, porque yo entiendo que hay decisiones que a lo mejor sería bueno que se tomen en consulta con quienes vayan a seguir, porque implican compromisos a futuro. Así como dice Neco, hay compromisos que vos viniste asumiendo, algunas decisiones o cosas que se hacen ahora también implican compromisos a futuro. Entonces, tal vez estaría buenísimo que eso fuera hablado en conjunto. Pero no se puede parar el país. Y lo que sucede acá en Uruguay es que en general se para el país. Porque si vos te pones a pensar, es una cuarta parte del año o una tercera parte del año donde hay un gobierno que se está yendo y otro que está entrando. Y creo que es demasiado extenso. Yo sé que a lo mejor uno para armar los equipos necesita tiempo, está bueno que los equipos sean consensuados. Ahora, si uno se presenta a las elecciones, ¿no sabe con quién va a armar los equipos? ¿Ya no lo debería saber de antes con quién va a armar los equipos? ¿No debería pasar de que si las elecciones son el último fin de semana de noviembre, en enero ya pueda entrar y ya empezar el año con el gobierno nuevo? Porque de verdad que esa cosa que se estira y que bueno, que hay decisiones que tomo, que no tomo, que esta las discuto, que esta no las discuto, que no está claro, más allá del documento ese que yo te digo que a partir de esta transición y creo que de la anterior ya existía en algunas dependencias, es un momento donde se dejan algunas decisiones para más adelante y se toman apresuradamente otras. Lo mismo en el Poder Legislativo cuando se aprueban leyes, como pasó en el periodo pasado, no sé qué ha pasado ahora, en diciembre de 2019, aprobando un montón de leyes rápidamente. Y yo qué sé, no sé si es lo mejor o es lo que debería ser. Y creo que lo que alimenta esas prácticas que tal vez no están tan buenas es esta cantidad de tiempo para que asuman las autoridades electas. Mira, acá tengo algunos antecedentes para tenerlo claro de que efectivamente nuestra transición es por lejos de las más largas, ¿no? En Estados Unidos, el presidente es electo el 5 de noviembre y va a asumir ahora Donald Trump el 20 de enero. Más cerca, acá en Brasil, las elecciones nacionales se realizan en octubre y la toma de posición se da en enero. Y más corta todavía es en Argentina, ¿no?
Recordemos, Javier Milei ganó, por ejemplo, el balotaje el 19 de noviembre del año pasado y asumió la presidencia el 10 de diciembre. O sea, estamos hablando de 21 días prácticamente de transición nada más. Ana. Bueno, sí, eso, ¿no? Yo creo que es muy larga, que profundiza, es muy larga como que quali y quanti, ¿no? O sea, como que es muy larga en términos efectivos, en cantidad de tiempo, pero además se produce en un momento del año que profundiza esta idea que en el Uruguay no pasa nada, nada, nada durante el verano. Entonces es como que nos parece que está bien esa especie de plancha que hace el gobierno saliente y que no es culpa del gobierno. Lo que pasa es que es esto, ¿no? Innovar no es una cosa que puedas hacer, gestionás. Y se da como toda esa situación que la verdad que no contribuye. Yo creo que perfectamente podrían asumir en enero, pero claramente el 1 de marzo es muchísimo tiempo. Después una cosa que a mí me pasa, y es como que me viene como pasando, ¿no? Y es como de la misma familia esto, es esta cuestión como de que los políticos, como en Uruguay en general nos gusta decir que somos de una manera y después cuando llegamos a la concreción de hacer. O sea, una cosa es en el decir y cuando vamos al hacer, de golpe parece que no. Arrancamos la transición diciendo que somos tan cool, se juntaron los dos y qué divino se llevan y qué fantástico el Uruguay y su democracia y las transiciones tan maravillosas. A los 5 minutos ya estábamos en plan, no, porque vos me escondiste la carpeta, no, porque vos no sé qué, no, porque vos te llevaste la carpeta, no, porque vos no me mostrás lo que yo quiero ver. O sea, la verdad, a mí me parece hasta como triste, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que los ciudadanos estamos viendo a los políticos tener unas peleas que son como bastante chotas, o sea, y poco productivas, y no son de fondo, y no contribuyen a nada. Y ahí también, esto que hablábamos en el tema anterior, juega acá también. Para los periodistas, el verano es un momento donde no pasa nada, entonces le damos muchísima entidad a toda esta cosa de di que no sé qué, ¿no? Y hay en el periodismo en los últimos años, no en Uruguay, sino en general, una profundización del declaracionismo, ¿no? Del dijo, que ocupa un espacio muy grande en la agenda informativa cuando sería interesante que los hechos fueran como más centrales en la construcción de la agenda. Y entonces la verdad es como toda una situación que, no sé, a mí me parece como que o sea, es como que le baja el precio a lo que supuestamente la gente les creyó que iban a hacer de los dos lados. O sea, arrancamos con un discurso de votame a mí porque yo sé negociar y los grandes temas del Estado. Y ahora no nos ponemos a poner de acuerdo en mínimas reglas de funcionamiento de entrada y salida. Entonces, yo la verdad creo que la gente lo que quiere son políticas de Estado. O sea, ¿cómo yo puedo creer que vos te vas a poner de acuerdo en políticas de Estado, en seguridad, que es un tema central, complejo? Bueno, buenísima la entrevista de hoy. Emiliano siempre es como muy despegado, pero siempre maravillosa. ¿Cómo te puedo creer que vas a sentarte a discutir sobre la base de decisiones basadas en evidencia, que te vas a poner de acuerdo en políticas de Estado, si no te podés poner de acuerdo en las más mínimas cuestiones y a la primera de cambio salís a los medios a decir, no, porque no me deja, no, porque no me da? Y el presidente, para mí le baja el precio al presidente salir a contestar. La transición anterior era mucho más fea. O sea, de verdad, el presidente es el presidente. O sea, prefiero que se vaya de vacaciones y descanse a que esté entrando en ese tipo de debates. Entonces, más allá de que sí, la transición tendría que ser más corta, yo creo que nos tendríamos que poner de acuerdo en qué entendemos por transición, un poco lo que decía Cecilia, qué es y qué no es, y qué esperamos que sea y qué debería tener adentro, y no hablar de una palabra que está como vacía de sentido, que es eso, que la gente se la imagina como cambios de carpeta, que no, la verdad no, o sea, ojalá no. Pero, digamos, también entender que hay un montón de funcionarios que siguen estando, que van a ser los mismos, que toman decisiones muy de fondo, que participan en los procesos de decisión y que Te invitamos a la comunidad de... A ver, ahí. ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó. Sí. Y que lleva un tiempo, como termino, y que lleva un tiempo informarse también para un gobierno, para entender, que los técnicos te expliquen y todo el asunto. Mira, estaba acá buscando, hay un oyente, Fernando concretamente, que iba por un lado similar al que planteabas vos, ¿no? Lo veía como una oportunidad para justamente trabajar, no lo menciona políticas de Estado, pero sí que se dé
ese trabajo en conjunto en un periodo tan particular como este. Dice Fernando, no se puede apuntar a protocolizar toda la transición y ver si se cumplió o no. El tema es que los políticos, sean del palo que sean, deben trabajar en forma coordinada por el país. Es su función y no siempre la cumplen. Apuntando a mejorar eso, desaparece el problema de la transición y de la gobernanza en armonía del legislativo y el ejecutivo. Ganaríamos todos, dice. No es un tema del tiempo de la transición, es un tema de bien aprovechar esa instancia de trabajo conjunto, dice. Lo que pasa es que justamente por eso hay que determinar. A ver, hablen de una porque si no, no la escuchamos. A ver. Es que lo que pasa es que por eso hay que determinar qué es una transición, porque una transición es exactamente lo opuesto a lo que dice el oyente. No es una época de paz y armonía donde todos juntos van a trabajar agarrados de las manos alrededor de una mesa. No, es donde unos están llegando y otros se están yendo. Y son de distinto palo. Entonces, obviamente que deberían haber decisiones sobre temas importantes que deberían ser consultados los que vienen. Obviamente que debería haber un montón de cosas, pero también, como dice Neco, hay decisiones que hay que tomarlas y hay que tomarlas y punto, porque en realidad las responsabilidades después del Estado las va a pagar el que viene también, aunque no esté de acuerdo ideológicamente con lo que esté pasando. Pero mira, yo voy a plantear una transición que tuve cuando entré, de los que se iban al Partido Colorado a los que entraban del Partido Colorado. Y la verdad es que, recordando con tiempo, había cosas que fueron muy completas y otras que decía, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Y te encontrabas con que de pronto había un tic-tac abajo de la mesa. Y no porque... te habían dejado un muerto. Claro, te habían dejado un muerto y en realidad no es porque fueran malas personas, ni mucho menos, es porque gobernar tiene esos problemas. Hay cosas que están ahí latentes que van a reventar y que por más que vos podrás decir, mirá que tenés esta bomba, pero hay cosas que hay bombas que uno no sabe ni que las están. Cuando digo bomba me refiero a temas complejos que requieren o soluciones económicas o jurídicas o sociales que a veces son de impacto. O sea, no necesariamente porque haya un ánimo de ocultar, es porque también el que se va, ya estuvo, ya está, ¿viste? Hay un tema hasta humano en eso, ¿no? Y también hay una cuestión con respecto a este juego de me dio una carpeta, me escondió esta otra, o sea, ese juego de los políticos, que capaz que en los cuadros técnicos que manejan datos de la transición, puede que no se estén dando, pero que sí públicamente estén esas declaraciones políticas que me parece que es como que las cantadas. Es obvio que todos los políticos van a seguir haciendo política aún en este momento, porque lo hacen siempre, porque es su profesión ser políticos. Pero yo creo que capaz que lo que la política marca es que hagan estas cosas. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste, Ana Laura, que al presidente lo baja 3 escalones, el presidente tiene que estar por encima de todo eso. Por eso digo, hacer política eso puede ser otra cosa también. También, digamos, tampoco pensar que esto es la única manera. Y yo con esto me doy un tiro en el pie, pero también me parece que el silencio es un buen recurso. Digo, me doy un tiro en el pie porque los periodistas en enero están desesperados porque alguien hable, ¿no? O sea, pero la verdad, y no sé si va a ser un buen ministerio o no, pero la actitud, si vos mirás, por ejemplo, la actitud de Carlos Negro, ¿no? De hacer silencio y laburar, ¿no? Y tratar de armar una transición de laburo y silencio, me parece mucho más sana que esta cosa de estarte peleando y no sé qué, porque a mí me parece que afecta el futuro, es por qué te voy a creer que vas a poder llevar adelante una política de Estado, que te vas a poner de acuerdo en temas relevantes si no estás pudiendo gestionar de una manera un poco más sana esto, ¿no? O sea, como para mí es eso, más allá de si la transición es larga, que sí, para mí es larga. Las distintas situaciones que se dan en transición. Acá tengo el mensaje de Cecilia que dice, un pequeño aporte. Estuve en una dirección de un ministerio en el gobierno pasado. En diciembre recibimos un instructivo con la información que deberíamos aportar todas las direcciones de todos los ministerios. Ese debe ser el que hacía alusión Eleonora. Básicamente, dice el oyente, situación económica financiera, proyectos o acciones en ejecución, proyectos o acciones previstas a resolver. Así que si bien no hay legalmente un protocolo, sí hubo una sistematización de la información a aportar. También debo decir, dice, que no pudimos hacer la transición adecuadamente porque no se sabía quién se haría cargo de esa dirección. Así que fui dejando las carpetas sobre el escritorio y poniendo
la casa en orden. Nunca recibí consultas por parte de un nuevo director. Quizás esta información sirva, dice a los tertulianos, a enfocar la discusión y dice, y eso que, ojo, estaba en la dirección de un organismo que se considera icónico en políticas del Estado. Ahí tenemos el ejemplo de la vida real. Bueno, nosotros también la última transición estuvo la pandemia en el medio, pero yo recuerdo haber tenido... yo te voy a decir una cosa que tal vez es una infidencia. Pero la pandemia no empezó el 13 de marzo. En el lugar donde yo trabajo no tuvimos dirección designada hasta julio. Hasta julio del 2020 no teníamos director. Pero ahí ya no es transición, ahí ya es gobierno. Primero de marzo empieza el gobierno. Bueno, esa es otra situación para evaluar. ¿Qué hacer, no? Cuando queda un vacío así, ¿no? Todo. Y ahora va a quedar también, porque hay muchos cargos del gobierno que no se van a poner hasta que no estén liquidadas las elecciones departamentales. O sea, va a pasar lo mismo.